institución del Hospital Aeronáutico Central, docente, investigadora y formadora de profesionales, su calidez humana se une a un compromiso técnico y ético profundo. Recibimos con orgullo a la anfitriona de este capítulo, la doctora Nancy Soledad Baraglia. Y en esta edición especial, la mayor Baraglia recibe una visita de honor. Una figura que ha marcado un antes y un después en la forma de pensar la salud, la alimentación y el bienestar en nuestro país. Médico, especialista en nutrición, comunicador incansable, fundador de instituciones y programas que han llegado a miles de hogares argentinos. Con más de 60 años de trayectoria, su nombre se ha convertido en sinónimo de prevención, educación y compromiso social. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Cormillot, referente indiscutido de la salud pública en Argentina, para compartir con nosotros una verdadera crónica de vida saludable. Un aplauso, por favor. Bueno, doctor Cormillot, todos lo conocemos, todos sabemos quién es el doctor Cormillot, no hay nadie en Argentina que no sepa quién es el doctor Cormillot, es un maestro. Doctor, es un honor que venga a visitar nuestro hospital, queremos dar la bienvenida y bueno, nosotros nos sentimos con mucho gusto de que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un honor, no lo conocía el hospital y bueno, siempre he estado cerca de la Fuerza Aérea porque estaba en la Antártida. Y bueno, varias veces me han invitado de hospital militar para ir a visitarme a dar alguna charla. Así que estoy acá con todo. Bueno, doctor, ante todo reitero el agradecimiento de que pueda asistir a nuestra casa, al hospital. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Gracias. Y bueno, y para empezar, como médica especialista en nutrición que soy, también quisiera que nos cuente un poco cómo fueron sus inicios en la nutrición, cómo fue que usted decidió iniciarse en la nutrición, una especialidad que quizás está bastante subestimada a nivel de formación en general como médico. ¿Y cómo dio la idea de dedicarse a la obesidad hoy pandemia mundial, ¿no? Yo me recibí en el año 61. Y en el año 61, bueno, en toda la carrera creo que teníamos 2 horas de diabetes. Eso era todo. Era todo. No crean que ha mejorado mucho la situación en este momento en medicina, ¿no? Pero bueno, ya había empezado la carrera de nutrición que estaba funcionando. Pero yo fui a hacer el posgrado al Instituto de Nutrición, que en aquel momento existía, después se desarmó por razones políticas, que lo había fundado el maestro Escudero, que fue el padre de la nutrición en Argentina. Pero era una cosa, era un enfoque muy químico, y no era lo que yo quería. Yo lo que quería era ver cómo podía ayudar a la gente, ¿no? Entonces estuve un poco de tiempo, estuve 1 año, y después me fui y empecé a buscar cómo podía formarme en obesidad. ¿Por qué quería formarme en obesidad? Por una razón. Yo tenía una persona muy allegada en Uruguay que era médico y que se había dedicado a la obesidad. Y él me familiarizó con el concepto de la medicina psicosomática. La palabra psico no existía en la Facultad de Medicina. Había una materia que se llamaba psiquiatría, en la cual uno estudiaba los cortes del cerebro. Nunca uno pudo entender que tenía que ver entender la anatomía del cerebro con la psiquiatría, con la psicología, pero bueno, se consideraba que eran enfermedades solamente las enfermedades degenerativas
Entonces no había psicología. Y ahí me familiaricé con un libro que él tenía y que lo compré, que era Medicina Psicosomática. Y ahí me empecé a familiarizar con lo que le pasaba a la gente, que no tenían nada que ver con lo que me habían enseñado en la facultad, eran cosas distintas. Y entonces entré por ese lado, y entonces me di cuenta que eso me ayudaba a comprender mejor a los pacientes. Y después, en el año 66, yo ya trabajaba en televisión, por eso las abuelas de ustedes me conocen, porque yo trabajaba en televisión desde el año 64, ¿no? Y ahí conocí a una alcohólica anónima, y entonces me invitaron a una reunión, y en esa reunión me dieron materiales, me dieron folletos, y yo recuerdo que los leí, era fin de año, era verano, los leí en la pileta del club donde iba, y ahí comprendí el sentido de una enfermedad crónica, porque una vez me hablaban del concepto de que hay enfermedades que se recuperan, se controlan, pero no se curan, cosa que aún hoy no se enseña lo suficientemente, ¿no? Entonces uno sale de cualquiera de las carreras creyendo que va a curar a la gente, y no la vas a curar, la vas a curar muy pocas veces, mejorar unas cuantas, pero ayudar siempre, ¿no? Entonces ahí comprendí el concepto de recuperación y empecé a formarme en Estados Unidos en todo lo que era enfermedades crónicas y en alcoholismo, en adicciones más que nada, en alcoholismo, en tabaquismo, en juego compulsivo y en obesidad había muy poco. Los congresos de obesidad empezaron, el primero fue en Londres en 1974. Ahí estuve, ¿no? Y después seguí con mi formación en distintas áreas de nutrición, de psicología, de enfermedades crónicas, y después hice un posgrado en Suiza de 2 años de manejo de enfermedades crónicas, ¿no? Especialmente en la Universidad de Ginebra. Así que entré por el lado del manejo de la enfermedad crónica, porque el campo de la obesidad empezó recién 13 años después que yo me recibiera, ¿no? Así que después ya me fui del juego, armé los primeros grupos de juego, los primeros grupos para dejar de fumar, y estuve siempre muy ligado a Alcohólicos Anónimos. Y usted, teniendo en cuenta toda esa trayectoria de las diferencias que hubo desde el inicio del concepto de obesidad en un principio a lo que hoy con los avances en nutrición tenemos, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo importante que haya visto que cambió en cuanto al concepto de obesidad a lo largo del tiempo? Cuando yo me recibí, la grasa era un lugar de depósito en el que uno guardaba energías para usarlas en caso de ser necesario, y además era un tejido para proteger los órganos o de los golpes o del frío, ¿no? Y después de estos 60 años se descubrió que la grasa es una glándula que cuando está en su tamaño normal funciona, hace cosas buenas, y cuando está en su tamaño, cuando crece, hace muchas cosas malas, ¿no? O sea, se transforma en un órgano dañino, como si fuera la tiroides, pero una tiroides de 20, 30, 40 kilos que empieza a segregar sustancias que son todas tóxicas para todo el cuerpo. Por eso la obesidad es responsable de más de 200 enfermedades, ¿no? De las cuales solo algunas son por el peso. Sí, y el resto tiene que ver con cosas químicas que cambian cuando aumenta la cantidad de grasa en el cuerpo, pero el dolor de espalda, de columna, artrosis, todo eso no tiene que ver con la parte química, tiene que ver con la parte mecánica, con la parte física. Cambió, o sea, hoy se comprende más, hay ecografías nuevas que se están haciendo que permiten diferenciar el tipo de grasa. La grasa que tienen las mujeres, que es la que más les molesta, que es la de las caderas, es una grasa indispensable para reservar, para el embarazo y la lactancia, pero es una grasa buena, es protectora. En cambio, la grasa de la panza, especialmente la que está dentro del abdomen, es una grasa, es la más mala, y si está en los hombros también. O sea que no hay una grasa. Hay varios tipos de grasa según la localización y según que se
grande la cantidad de células de grasa o el tamaño, ¿no? Hasta se sabe que hay diferencias en eso. Bueno, pero lo que más cambió en estos años es que a partir del año 1820, más o menos 1830, empieza la historia de las golosinas y de las cosas que tenían azúcar. Y entre 1820 y 1850 empieza la industria pequeña de cosas dulces. Nestlé empieza en 1870 a fabricar leche condensada, con la cual la leche condensada se le empieza a agregar a todo tipo de golosinas. O sea, hace 150 años empieza una industria que resolvió muchos problemas de desnutrición, pero que generó la epidemia de obesidad que hoy hay. Y junto con eso, posteriormente aparecieron las redes, y entre la industria y las redes sociales, que no tienen ningún límite, ninguna de las dos, eso no solamente facilita que la gente engorde, sino facilita que la gente tome conductas que en lugar de resolver el problema lo agraven. Y cuanto a las redes sociales y este boom que hay ahora hoy en día de que todo el mundo habla de nutrición con o sin conocimiento también, y de las distintas dietas que aparecen en todo el mundo, ¿qué recomendación o qué piensa usted que transmite como conocedor de todo esto, que la gente pueda tomar como herramienta y que no entre en esa vorágine de información, ¿no? De sobreinformación? Cualquier recomendación que yo dé, por ejemplo, yo dejé de dar recomendaciones de cómo cuidarse en la fiesta de fin de año. ¿Para qué me preguntas si tú nadie me va a hacer caso? O sea, es una pregunta. Digo, ¿para qué me preguntan? ¿No? O en las fiestas patrias, ¿cómo hacer un locro light? Dale, no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay un concepto que se da en algunos aspectos de la vida. Creencia mata evidencia. No, creencia mata evidencia. Vos, para hacer volar un avión, no le preguntás a tu tía cómo volar un avión o cómo hacer un puente, porque no, ahí uno cree en la evidencia. Pasás por el puente porque sabes que va a aguantar, y te subís al avión porque sabes que lo hicieron gente que sabía, ¿no? Pero para hablar de la alimentación, ha entrado en el mundo de las creencias. La nutrición se quedó atrás en su oficio de informar, no solamente de informar, sino de convencer. Pero lo que pasa es que ahí enfrente hay un adversario muy poderoso. La industria tiene 150 años en producir alimentos que son cada vez más ricos, más apetitosos, más accesibles, más económicos. Y es una batalla perdida. Así que un influencer puede decir cualquier cosa, porque la creencia, si vos le querés explicar a tu tía o a la mía que no es así, que le va a poner de satial a una docena de empanadas, y que esa docena de empanadas no le va a acordar, tu tía te va a decir, no, siempre lo dijeron en la prueba de Mirta, no puedes decir una cosa por otra. ¿Pero quién lo dijo? Bueno, cualquiera que lo haya dicho, ¿no? Entonces la gente cree que puede comer un plato de ravioles, ponerle satial y bajar de peso. Y todo el mundo fue uno de los medicamentos más vendidos de la Argentina, el satial. Es un polvo, era polvo de poroto, ¿no? Era un polvo sin sustancia. Entonces, creencia mata evidencia. Y en la Argentina la obesidad va aumentando el 1% por año, ¿no? O sea, se necesita mucha nutris educando en sus pequeños espacios. Pero si no hay, la obesidad es una epidemia. Hoy en el mundo hay más o menos 8.000 millones de personas y hay 2.500 millones que tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Y los desnutridos son 800 millones. O sea, hay mucho más personas con sobrepeso que personas desnutridas. Y las epidemias no se pueden combatir sin participación del Estado. Ahora, Nestlé tiene 150 años. Hay 10 industrias que producen el 60% de la alimentación
que consumimos. Nosotros ni tenemos idea de cuáles son esas distintas. Algunas sí, porque son conocidas, Nestlé, Coca-Cola, pero hay otras que no. Y cada una de esas empresas tiene 30, 40, 50 o 60 o 70 marcas, que son las que uno come. Los funcionarios de salud duran en el mundo entre 1 y 7 años y tienen que ponerle un freno a gente que tiene 150 años en la industria. ¿Quién gana? La industria. Claro, y nosotros como médicos estamos también formados como médicos en realidad para curar, no para prevenir. No, entonces, un médico, ahí... que un médico entienda el concepto de recuperación es muy difícil, porque tiene toda su vida, fue entrenado en algo vertical. Porque ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad aguda y la enfermedad crónica? En la enfermedad aguda hay una persona que verticalmente dice, vos tenés que hacer tal cosa. Después la gente en general no hace lo que le dice el médico, salvo cuando está anestesiada. Pero fuera de eso la gente hace más o menos. En la enfermedad crónica, la indicación, la prescripción fracasa porque uno debe negociar con la otra persona qué es lo que va a hacer. Porque vos le das, decís, bueno, vos tenés que comer esto y esto y esto. Bueno, la persona se va a la casa. Y después cuando llega a la casa hace lo que puede, lo que prefiere, lo que le da la plata, lo que le da la gana, lo que la convida. O sea, hay un montón de influencias que no tienen que ver con la prescripción. Entonces, si vos le das a una persona un antibiótico, tenés muchas más chances que lo tome. Lo va a tomar en el horario que le parece, la cantidad de días que le parece, pero lo va a tomar, muy posiblemente. Pero si le das una recomendación que implica cambios en el estilo de vida, implica una negociación. El médico no fue entrenado para negociar, el médico fue entrenado para prescribir, y la prescripción de una enfermedad crónica fracasa. Y a nivel, por ejemplo, usted me habló de conductas gubernamentales recién, que yo creo que son necesarias para poder acompañar dentro del sistema de salud público y demás, y en los cambios estructurales en el estilo de vida de la sociedad es necesario que haya un evento gubernamental. Pero, digamos, ¿cómo se puede empezar o cómo cree usted que se puede empezar desde casa para empezar a cambiar estos hábitos que la industria nos dejó como legado, ¿no? Mira, uno lo que puede hacer es... Tengo una mala noticia y una buena noticia. La buena noticia es que uno puede influir en el ambiente en que lo rodea a uno. Puede influir, no condicionar. La mala noticia es que al Estado el tema de la alimentación no le importa. Eso es así, es de una, ¿no? Y si le importa, no tiene medios como para enfrentarse con la industria. A pesar de que ahorrarían dinero en el sistema de salud, ¿no? Con las comorbilidades. Sí, lo ahorrarían dentro de un tiempo. El pensamiento político no funciona así. El razonamiento, por eso una nutricionista tiene que aprender a hablar en varios idiomas. Una cosa es el idioma del paciente, otra cosa es el idioma de un colega. Una nutricionista tiene que aprender a hablar con un médico, otra cosa es con el médico. Entonces ustedes conocen las escalas divinas, vienen los cirujanos, Dios, los médicos y después el resto de la gente. Entonces hablar con un médico, una nutricionista, el médico le dice, vos vas a saber más que yo. Sí, voy a saber más que vos porque usted es de 2 horas o 4 horas en toda la carrera, de las 5.000 horas, un médico puede tener menos de media hora de obesidad. Y de nutrición unas pocas horas. Entonces, sí, pero el médico, estamos formados para ser generales, ¿no? Pendientes que pueden discutir con alguien paralelo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué puede hacer uno en su pequeño ámbito? Y tratar de transmitir cambios que uno se va a frustrar, porque no lo va a hacer. Yo, como muchos de ustedes posiblemente sepan, yo tengo un bebé de 3 años. Entonces yo procuro que él coma razonablemente. Cosa con la que verbalmente la señora que trabaja en casa está de acuerdo. Pero bueno. ¿No? Y mis suegros también están de acuerdo. Pero bueno. ¿No? Y después hay personas que son asistentes o gente que trabaja en casa. No, y la mamá, que es nutricionista y también está totalmente de acuerdo conmigo. Pero bueno. Entonces, todo pero bueno. Entonces,
vos podés manejar hasta ahí, ¿no? Y el resto no es fácil porque hay una sociedad que es obesogénica. Entonces uno tiene que saber que puede atenuar, tenés que aspirar a atenuar el daño, hacer control de daños, ¿no? Pero todo lo que está alrededor dice, bueno, pobrecito, uno no le va a hacer, pero uno de cada uno suma un montón, ¿no? Y con respecto a la Fuerza Aérea, ¿cómo pues, surgió su vínculo con las Fuerzas Armadas? Con las Fuerzas Armadas, bueno, primero mi vínculo con las Fuerzas Armadas cuando yo tenía 11 años, mi mamá decidió que tenía que ir al Liceo Naval. En aquella época uno no podía preguntar mucho. Entonces, se pasa al liceo, examen y tenés que entrar. Bueno, di examen y era muy difícil entrar al Liceo Naval. Estaban 1000, entrábamos 100, o sea, había que realmente, era una educación de primera calidad. Y entré en el liceo, después, bueno, estuve en la escuela un corto tiempo, no nos llevamos de acuerdo con la escuela naval. Yo ahí sí, decididamente no quería estar. En el liceo sí, el liceo. Conservo hoy en día mi núcleo de pertenencia más cercano son los compañeros del liceo de hace 70 y pico de años. Después seguí en contacto siempre con ellos, pero un día no sé cómo se ocurrió ir a la Antártida. Entonces empecé a buscar y la compañera del trabajo me dijo, mira, yo hablé con el ministerio y como a ellos les interesa hacer prensa de la Antártida, me invitaron. Entonces yo hablé por teléfono y me encontré con el jefe, con el brigadier, y entonces me dijeron que vale. Yo me fui y en realidad iba por 3 días, 2 días y medio. Y ahí yo ya conocía algunos trucos por haber estado en la fuerza, por haber estado en el liceo, en la escuela naval. O sea, uno aprende cosas buenas y aprende trucos, ¿no? Entonces cuando un día le dije tenía que ir un martes, y le dije al jefe de la base, mire, yo voy a ir al avión del viernes, ¿no? Me dice, sí, está bien, me dijo. Entonces cuando me llamaron de Buenos Aires me dijeron, mira, tenés que ir mañana. Dije, no, se arreglé con el jefe de la base que me iba a ir el viernes. Entonces ninguno de los dos sabía, bueno, el asunto fue que me quedé. Pero me había hecho amigo de una médica. Y bueno, y ella me estuvo contando muchas cosas que funcionaban y otras cosas que se podían mejorar. Entonces cuando volví, hablé con el brigadier, habían dicho lo que pasa en la Antártida, que se queda en la Antártida. Y yo había aprendido en el liceo, la ropa suiza se lava en casa. Entonces volví y le dije al brigadier, mirá, si yo te cuento, soy un buchón. Si yo te cuento cosas que habría que mejorar. Y si no te lo cuento, soy un cómplice. Nombrame y estoy adentro. Y entonces me nombró. Me dijo, bueno, está bien, sos personal civil de Fuerza Aérea. Me hicieron el nombramiento y todo, a Dolores, por supuesto, ¿no? Y armamos un pequeño equipo, nutricionistas, un psicólogo, un sociólogo participó alguna vez y alguien más. Y preparamos cosas que después se fueron implementando, inclusive cosas de infraestructura y otras cosas que no se implementaron porque después vino la pandemia. Y después de la pandemia yo ya había tenido mi bebé y no hice mucha fuerza. Pero el otro día me encontré con alguien, me dijo, ¿y cuándo volvés? Y dije, bueno, qué sé yo, voy, si me invitan voy. Porque la verdad que es una experiencia hermosa y se pueden hacer cosas. A nivel nutricional se pueden hacer muchas cosas todavía. Las comandas tienen comandas que son de hace mucho tiempo, ¿no? Y se actualizaron más o menos. Y la cronobiología de la Antártida no es lo mismo que... Y la cronobiología de la Antártida, las cosas, sí, la cronobiología, el encierro, la invernada es muy complicada, ¿no? Yo estuve, las 3 veces que estuve en verano, pero una de las veces, creo que fue en marzo-abril, llegué a estar con 20 grados bajo cero, ¿no? O sea, es fuerte, te cuesta trabajo salir de cada uno, son muchas barracas que hay. Pero ha bailado tapa, me dijeron. ¿Cómo? Ha bailado tapa ya. Bueno. Bailé tap, porque yo quería promocionar la Antártida y fui una vez,
bailé un tango con una compañera de allá y un poco de tap, y otra vez fui con mi profesor de tap, hicimos un número que anda dando vueltas por ahí por las redes, ¿no? Porque me interesa que la gente conociera la Antártida y despertar interés por la Antártida, ¿no? Hasta donde uno pudiera. Y bueno, cuando volví hablé mucho en los medios y cada tanto sigo hablando, porque el lugar me apasionó, mucho respeto por la gente que hace la tarea, una tarea muy dura, gente muy experta. Los pilotos son realmente geniales, porque ellos saben que cuando salen tienen una ventana y te dicen, bueno, salí del continente. Entonces uno sale y llega y hay una nube que se para arriba de la isla, por alguna razón que ellos sabrán y que yo no me la acuerdo. Entonces tenés tres posibilidades. El avión da 2 vueltas y si no entra en la tercera tenés que volver, ¿no? Lo cual, yo las 2 primeras fue y bajamos de una, y la tercera pegó 2 vueltas y en la tercera pudo entrar, ¿no? Pero es una pista corta, así que el piloto tiene que embocar cuando empieza la pista y después pegar una frenada que es impresionante y emocionante. Yo la vi 2 veces desde la cabina, ¿no? Así que es gente con un gran entrenamiento, ¿no? Realmente gente muy experta, y aprendí mucho de ellos. Me alegro mucho que hayan podido disfrutar del viaje. Bueno, y ahora quisiera invitar a alguno de nuestro público acá presente para ver si tienen aprovechar su visita y si tienen alguna pregunta para hacerle con respecto a los temas que charlamos. Yo quería agregar una cosa que aprendí de los helicópteristas y después con todo gusto les voy a preguntar. La primera vez que fui, la última vez que fui ya dormía en una pieza que éramos 2, ¿no? Era un poco más, pero la primera vez éramos 4, eran unas cuchetas, estábamos medio amontonados. Hay mucha gente, en verdad, se llena de gente porque después la gente va para las otras bases y va a otros campamentos. Puede llegar a haber 200 y pico de personas, y habitualmente hay 60 o 70 en invierno. Y tenía un helicópterista en el cuarto donde yo estaba, y entonces dije, mira, yo noté que cuando vos hablas de una manera muy especial en la cabina. ¿Ustedes son entrenados para hablar así? Me dice, sí. O sea, y ahí ellos están entrenados. Las habilidades duras es cómo manejar un helicóptero. Tienen que saber manejar un helicóptero. Pero después te enseñan las habilidades de cómo comunicar. Suponete que tu copiloto hace una cosa que está mal y vos le decís en mal tono que lo hizo mal o que lo corrija, y se va a poner nervioso y lo va a hacer mal de nuevo. Entonces, el tema de la música en cualquier profesión, el tono con que decís las cosas. Nosotros somos entrenados para decir las cosas de una manera que faciliten que el otro quiera hacerlas, y no que faciliten que el otro quiera no hacerlas, porque de acuerdo al tono que vos usás, cualquier persona se pone negativa. Donde vos te pones imperativo, ya despertás ganas de no hacer las cosas. En las Fuerzas Armadas es distinto porque uno las tiene que hacer, nadie te pregunta si tenés ganas, pero en la vida habitual pasa así, ¿no? Así que bueno, eso aprendí de ellos. Así que ahora, con todo gusto, yo le quiero preguntar. ¿Algo? A ver. Buen día, doctor. Un gusto recibirlo acá en el hospital. Muchas gracias, Yo igualmente. soy una de las médicas especialistas en nutrición del hospital. Le quería consultar sobre una reflexión que nos pueda hacer sobre el uso de la medicación en el último tiempo en el tema de la obesidad. Bien. Hasta el año 2000, o sea, durante los primeros 40 años que yo ejercí la profesión, no había medicación. Estaban las anfetaminas, diuréticos, tiroides, laxantes, que eran muy tóxicas, ¿no? Y además inútiles. Y en el año 2000 apareció el Orlistat, que era una droga que no era de gran efectividad, pero era la primera que no hacía daño. Con lo cual uno empezó a darla porque no era muy efectiva, pero no era dañina. Y después, desde unos 5 años, empezaron a aparecer los agonistas de la GLP-1, las famosas inyecciones que se están dando,
que ahora hay una de ellas que apareció en pastillas, fueron un cambio revolucionario, donde las contraindicaciones son poquísimas y los efectos secundarios también son muy pocos, y los efectos primarios son, en general, dan muy buen resultado. La primera daba buen resultado, era diaria, después apareció la semaglutida, que es semanal, y que da muy buen resultado, pero tiene dos cosas. Ahora va a aparecer otra, que es la tirsematida, que apunta, tiene un espectro más amplio de acción, pero tienen dos problemas. Uno, el costo. El costo es muy elevado. El costo es muy elevado, o sea que es inaccesible para muchas personas. Y la otra, que al ser tan efectiva, la gente cree que no tiene ni que aprender a caminar, ni hacer actividad física, ni aprender a comer, ni nada. Se confía en la inyección solamente. Y entonces se transforma en una magia más, que en muchos casos lleva después al fracaso, ¿no? Porque la inyección ayuda, pero no te resuelve todo el tema, ¿no? Entonces se puede desprestigiar un buen medicamento por el mal uso, ¿no? Es igual que decir a una penicilina, vos tenés que usar penicilina 14 días, lo usas 5 días. Bueno, hacer resistente al bicho. La penicilina no me resultó. No, lo que no te resultó es que la usaste mal. No, son dos cosas distintas. Entonces, estamos poniendo mucho énfasis en eso, pero la gente lo va a tomar y se lo va a aplicar y no va a hacer ninguna educación, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Así que bueno, es un muy buen producto, Sí. pero tiene que tener un buen uso. Buenos días, doctor. Yo soy enfermera del hospital. Quería saber qué pensamiento tiene sobre los dispositivos, por ejemplo, como un balón gástrico en un paciente con obesidad. El balón gástrico nosotros lo comenzamos a hacer hace 20 años más o menos, y después de los primeros 100 casos lo dejamos de hacer porque no tiene efectividad, ¿no? Ahora apareció lo nuevo, que es lo mismo, es la forma de implantarlo, es distinta, pero el efecto es el mismo. La gente se pone el balón y después te sacas el balón y ya está. No es lo mismo la cirugía. Y después voy a hablarle de una cosa de la medicación. No es lo mismo la cirugía da buenos resultados, pero también pasa lo mismo. El paciente y también muchos cirujanos creen que es la cura. Pero debería haber una conducta en el paciente. Tiene que haber una continuidad. Si no haces una continuidad con la cirugía, anda fenómeno a 5 años y a los 5 años empieza a haber problemas. Además hay otra cosa. Cuando una persona baja 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilos, si no tiene un acompañamiento nutricional para todas las carencias que va a tener, y psicológico para todos los líos que se van a armar en la cabeza, porque el cambio de cuerpo, el cambio de la relación de la gente con vos, el cambio de vestimenta, todo eso genera muchos problemas. La otra cosa que quería decir, que hay medicamentos que desafortunadamente se usan, no se usan mucho. Fíjate que uno de los medicamentos, que es Naltreva, que es una combinación de dos psicofármacos o de dos drogas que trabajan sobre el cerebro, es un buen medicamento, pero ese es caro. Pero el bupropión, que es uno de los componentes de un antidepresivo, también es bueno para ayudar a las personas, pero no se lo da. Igual que los inhibidores de la recaptación de serotonina, muchas personas la sertralina los ayuda, y son mucho más accesibles, ¿no? Pero no se lo usa. La metformina también es un antidiabético, pero en personas que tienen obesidad abdominal también puede ayudar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo le va, doctor? Mi nombre es Marcela Copa, soy licenciada en nutrición del Centro Asistencial Retiro. Y quería preguntarle si nos podría compartir algún caso anecdótico, algo que usted nos quiera dejar a nosotros, que venimos detrás de usted, como para darnos fuerzas, esperanzas y, bueno, para tratar a nuestros pacientes también con esa impronta que usted tiene del incansable. Si nos puede compartir alguna experiencia. Son dos cosas. Una, la impronta de tratar a los pacientes, y otra, la parte incansable. Son dos cosas diferentes. Pero te cuento.
yo tuve una formación previa, que no la conté, y que creo que fue el 50% de por qué pudo irme bastante bien en la profesión, que fue mi madre. Mi madre era enfermera y le daba inyecciones a la gente, pero con cada inyección le daba un consejo. Entonces la gente volvía encantada a darse la otra inyección, porque ella era una curadora. Mi abuela tenía la farmacia, y en las farmacias, todavía en las farmacias de barrio y de pueblo, se curandea. O sea, ¿qué me puede dar para tal cosa? Y bueno, se le da. Cuando son cosas menores, si la persona es responsable. Pero mi vieja, yo recuerdo que yo iba a dar con ella inyecciones, daba como 20 inyecciones en la mañana, porque había aparecido la streptomicina en la década del 50, mucha tuberculosis, y había aparecido la streptomicina, que era efectiva. Entonces yo iba con ella a dar las inyecciones, y yo veía el trato que le daba. Y después a la tarde tomaba otras 20 de gente que venía a la farmacia. Y yo estaba con ella muchas veces, y la escuchaba su dedicación y su manera de tratarse. Ella no les daba una inyección, los asistía, les daba un servicio en el cual estaba incluida la inyección, ¿no? Y eso yo lo aprendí lo mamé. Entonces pensaría así: trabajar en salud es dar un servicio, vos estás al servicio del paciente. Es un concepto que si no lo entendés, vos creés que vos lo mandás al paciente, y vos estás al servicio del paciente, estás dando un servicio. Y en ese servicio, la música, lo que te decía antes, el tono es fundamental. Si yo tuviera que decirle algo a una nutricionista, mira, aprender habilidades blandas, aprender cómo sonreír, aprender cómo tratar a la gente, cómo decir buenos días, muchas gracias, por favor, cómo se siente, qué le parece, siéntese, mirarlo a los ojos, ¿no? Y escucharlo, tomarlo por el nombre. La gente necesita eso, que la escuchen y que la den por el nombre. Porque aprender nutrición puede aprender cualquiera. Algunos lo aprenden en 6 meses, tardan 5 años para aprender un tema, pero finalmente si vos le dedicás lo vas a aprender. Pero a ser agradable con la gente no es tan fácil. Eso es mucho más duro, ser agradable con la gente, ¿no? Le invitamos a la doctora Arnoleto. Sí. Señora, si es tan amable, hacer el cierre de... Bueno, de nuevo, doctor, le agradecemos su visita al hospital. Para nosotros, como dije anteriormente, es un honor que venga usted a darnos parte de su sabiduría y los consejos que estaba dando recién el doctor. Creo que nadie se va a olvidar, que no es solamente para los nutricionistas, sino para los médicos, para los enfermeros. Yo, como le había dicho, la doctora es una residente de clínica médica, ahora hizo la especialidad y es nuestra jefa de nutrición. Todos los enfermeros que acá usted ve son todos enfermeros que la Fuerza Aérea tiene, la Escuela de Enfermería es de acá. Entonces, además de la formación científica, tenemos otra formación que es la formación humana, que sus profesores le pasan de manera que el paciente se sienta contenido, que es la primera cosa que tiene que venir un paciente que está enfermo. Así que, otro dato más, yo soy la directora y me siento orgullosa de ser la directora de ellos, porque el 100% de nuestros jefes de departamento son expresidentes, es decir, que se han criado dentro del hospital, y el 90% de nuestros jefes de servicio también son expresidentes. Todas esas cosas hacen que nuestro hospital, que no es muy grande, tengamos una relación médico-paciente, enfermero-paciente muy cercana, y son una de las cosas que el paciente nos agradece. Su sabiduría, sus consejos, seguramente a todos en alguna parte les va a caer y va a decir, bueno, tenemos que mejorar esto, o nosotros que somos más grandes también estar controlando eso. Le quiero dar un presente, que es de la Dirección General de Salud, que es la historia de la Fuerza Aérea Argentina, una guía de aeronaves, en la cual hemos firmado todos los presentes
para agradecerle de nuevo. Para nosotros es muy grato que usted esté. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir, le agradezco mucho. Para mí es en serio un honor estar acá y me gusta mucho. Le quiero decir una cosa de los enfermeros. Los enfermeros son los que más saben del paciente, porque son los que están todos los días con el paciente y lo escuchan. Y otra cosa sobre las formas de comunicación y cómo uno la tiene que adaptar a cada momento. Yo en una de las ceremonias que estaba en la Antártida, era una fiesta patria. Entonces viene uno de los oficiales y le dice al director de la base: permiso, señor, no sé, brigadiero, y lo que tenía, pido permiso para izar la bandera. Entonces le contesta: le doy permiso para izar la bandera. Dice: comprendido, voy a izar la bandera. Entonces yo le pregunté al que estaba al lado: che, no entienden por qué tantas veces se lo dicen, ¿no? Y me dice: porque si vos estás en la guerra, si vos le decís tira para allá, el tipo tiene que entender que es para allá y no para allá. Entonces, la comunicación es fundamental, como decir las cosas. Te tiene que quedar claro. Piensen ustedes en la vida diaria cuántas veces hay un conflicto de pareja o de amigos porque no se entendió bien lo que querías decir. Todos los días pasa. Mira, me gustaría dar un ejemplo de esta semana, pero esta semana tuve un malentendido de decir, bueno, quería tal cosa, pero lo dije mal. Y entonces el otro entendió, agarró para el otro lado. O sea, en la vida diaria nos pasa que damos por sentado que el otro entiende lo que le decimos. Y la gente, ¿por qué va a entender? Si nosotros estamos con nuestro propio rollo en la cabeza y hacemos siguiendo nuestro propio rollo. Entonces, por eso, las habilidades de comunicación son, yo digo, es lo más importante en salud. Salvo vos seas un cirujano, y bueno, sos cirujano cardiovascular, ahí lo que te interesa son, bueno, lo que sale de cirugía. Bueno, perdón porque hice, pero es más o menos la pero cuando uno va a un cirujano quiere que sea un buen cirujano, no que sea simpático. Yo tuve varias operaciones, muchas operaciones, y por suerte tuve muy buenos cirujanos, ¿no? Algunos de ellos más simpáticos, otros no tanto, pero no me importaba, me dejaron todo bien, ¿no? Así que, bueno, nada, quería enfatizar el tema de la comunicación. Hay un médico de la antigüedad, no sé, de hace 200, 300 años, no, creo que fue Harvey, uno de la circulación, pero puede haber sido otro, que fueron médicos recién recibidos y le dijeron: mire doctor, me acabo de recibir, ¿qué me recomienda que lea Don Quijote? O sea, que lea cosas humanistas, que se familiaricen con todo lo que no sea técnico, porque lo técnico se da por sentado, chao, lo tienen que saber. Lo que tienen que aprender es del resto de las cosas, ¿no? Tienen que saber del resto de las cosas. Yo sé que este hospital, dijeron recién, fue un cambio que se hizo. Fue un convento. En la época del segundo gobierno peronista, ¿no? Y el primer ministro de salud fue en la época de Perón, que fue Carrillo, que no había, hasta ese momento un día dijo: ¿cómo podemos tener un ministerio de las vacas si no tenemos un ministerio de la gente? Entonces pusieron el Ministerio de Salud. Y Carrillo le decía: fórmense como personas, porque una vez que entras en la universidad, decía, hay un discurso de que dice: a los estudiantes de medicina van a sufrir un proceso de embrutecimiento insospechado, ¿no? Porque van a saber solamente cosas técnicas, y entonces no se van a diferenciar de un carpintero, de un herrero. O sea, aprendan humanidades, que es lo que la gente necesita, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias.